Él dijo que yo no era tecnología de verdad, entonces la abuela reveló que compré su empresa por $42 millones. Mi nombre es Daniel Walsh, tengo 35 años, y en la cena de Pascua de mi familia, mi propia hermana se burló de mí por no entender tecnología real momentos antes de que mi abuela revelara que mi empresa estaba en el proceso de comprar su empresa de tecnología real por $42 millones. Antes de contarte sobre el silencio que siguió, un silencio tan pesado que podrías romper un diente en él, dime desde dónde estás viendo en los comentarios de abajo. Todo llegó a su punto culminante el domingo de Pascua, uno de esos días perfectos de primavera en Denver donde el sol brilla pero el aire aún tiene una mordida fría. Mi abuela, Edna, adora recibir invitados. Su casa huele a pollo asado, libros viejos y el aroma dulce y sutil de los rosales que ha cuidado durante 50 años. Es el tipo de olor que se supone que significa comodidad, seguridad. Para mí, siempre había sido el olor de una arena justo antes de la pelea. Mi hermana, Gabrielle, 4 años mayor y toda una vida adelante a los ojos de nuestra familia, acababa de volar desde San Francisco. Entró no como si estuviera volviendo a casa, sino como un CEO visitando una oficina regional. Trajo una botella de vino del Valle de Napa que probablemente costaba más que mi factura de electricidad y la puso en el mostrador con un golpe que decía, «He llegado». Yo estaba en la cocina, sacando el pollo asado del horno. Es lo que hago. Gabriel construye imperios. Yo cocino las comidas de los días festivos. Ha sido el arreglo no hablado durante tanto tiempo como puedo recordar. Huele genial, Danny dijo, sin mirarme sino a su teléfono. Todavía jugando con tus especias, veo. Solo gruñí en respuesta. No tenía sentido. La conversación de la cena era, como siempre, el show de Gabriel. Hablaba sobre IA, sobre aprendizaje automático, sobre romper paradigmas. Usaba muchas palabras que hacían que mis padres, Thomas y Margaret, asintieran con un tipo de orgullo ciego y radiante. Mi padre, un profesor de ingeniería jubilado, se aferraba a cada término técnico suyo, aunque sabía que tuvo que llamarme la semana pasada para averiguar cómo reiniciar su router Wi-Fi. El tema se dirigió a su empresa, Vitek Wave Labs. Estamos al borde de un gran avance, anunció, girando su vino obscenamente caro. Es un giro estratégico. Altamente confidencial, por supuesto. Northridge Systems está olfateando por ahí. Saben que somos el futuro. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. Northridge Systems. Esa es mi empresa. Soy el director de adquisiciones estratégicas. El que olfatea. Mi madre, bendiga su corazón, se dirigió a mí. Oh, ahí es donde trabajas, ¿verdad, Daniel? Qué lindo. Tal vez veas a tu hermana por la oficina. Antes de que pudiera formar una sola oración no letal, Gabriel se rió. No fue una risa agradable. Fue afilada y desdeñosa. Mamá, ¿Daniel está en qué es? ¿Administración de negocios? No estaría en las reuniones. La tecnología real necesita cerebros reales. Sin ofender, Danny. El sin ofender era la parte que siempre me molestaba. Es la palmadita en la cabeza después de la bofetada en la cara. Miré hacia abajo a mi plato, al pollo perfectamente cocinado en el que había pasado horas. Podía sentir el calor familiar subiendo por mi cuello. Décadas de esto. Décadas de ser el personaje de fondo en la historia de mi propia familia. Estaba a punto de dejarlo pasar. De tragármelo con una cucharada de puré de papas como siempre hacía. Pero entonces, una nueva voz cortó el aire. Era calmada, fría y precisa. Era mi abuela. Edna, que había estado observando silenciosamente toda la actuación, puso su tenedor suavemente. Miró a Gabriel. Sus ojos, usualmente cálidos, ahora eran afilados como astillas de hielo. Gabriel dijo, su voz llevando a través de la mesa. Hablas tanto sobre cerebros reales, pero escucho que Vitek Wave está teniendo que venderse para sobrevivir. ¿Qué tipo de cerebros se necesita para eso? El aire se quedó quieto. La sonrisa de Gabriel se congeló en su cara. Mi padre empezó a decir algo, para defender a su niña dorada, pero Edna no había terminado. Dirigió su mirada hacia mí, y por primera vez esa noche, sentí que alguien realmente me veía. El silencio se quedó ahí, espeso y sofocante. Era el silencio de una verdad que había sido enterrada durante 30 años, y ahora se arrastraba hacia la superficie. Y en ese momento, supe. El mundo cuidadosamente construido de la familia Walsh estaba a punto de hacerse pedazos. Para entender verdaderamente el peso de ese silencio de Pascua, tienes que entender que no fue creado en un momento. Fue construido durante 30 años, ladrillo por ladrillo, comentario por comentario, hasta que fue una pared entre mi hermana y yo, y una jaula a mi alrededor.
Mi vida siempre se ha sentido como si fuera vivida en los márgenes de su historia. Tengo un recuerdo, tan vívido que está prácticamente grabado en mi cerebro. Tengo 10 años, y estamos en el sótano de nuestra casa en Ann Arbor. El aire está espeso con el olor de concreto húmedo, a serrín y el toque eléctrico débil de ozono del banco de trabajo de electrónicos de mi padre. Es una tarde de sábado. Estoy en una mesa de cartas tambaleante que mi mamá montó para mí bajo la luz débil de una sola bombilla desnuda. Frente a mí está un cuaderno prístino para el nuevo año escolar. No solo estoy escribiendo mi nombre en él, estoy creando una obra maestra. Tengo un juego de lápices de colores recién afilados, una regla de plástico y un compás que mi papá me había permitido tomar prestado a regañadientes. Estoy dibujando este elaborado escudo simétrico, un escudo con mis iniciales entrelazadas, rodeado de patrones geométricos. Es preciso, está organizado, es creativo. Estoy completamente absorto. Estoy orgulloso de ello. Al otro lado de la habitación, hay otro mundo. Gabriel, de 14 años, es el centro de él. Está sentada en un taburete alto en el banco de trabajo principal, bañada en el brillo enfocado de una lámpara fluorescente. Ante ella hay una explosión de aspecto caótico de cables, placas de circuito verdes y la carcasa de metal beige de lo que algún día se convertiría en una computadora. Mi padre, Thomas, está inclinado sobre su hombro, su expresión una mezcla de asombro e intensa concentración que nunca había visto dirigida hacia mí. El procesador 8088 va aquí, está diciendo, señalando con unas pinzas, ten cuidado de no doblar los pines. Cada uno tiene un propósito. Lo sé, papá, dice Gabriel, su voz goteando con la confianza sin esfuerzo de una adolescente que nunca ha conocido la duda. Toma el chip delicado y con una mano firme, lo presiona en el zócalo. Hace un clic satisfactorio. La voz de mi madre flota por las escaleras de madera. ¿Tomás? ¿Qué están haciendo ustedes dos allá abajo? Mi papá se endereza, el pecho hinchado. Ni siquiera se voltea a mirarla. Brilla hacia Gabriel. Lo logró, Margaret. Instaló el procesador. La niña realmente construyó una computadora de un kit. Pone una mano pesada y orgullosa en el hombro de Gabriel. Entonces, como recordando que existo, sus ojos se deslizan hacia mi pequeña mesa de cartas. Entrecierra los ojos hacia mi dibujo colorido y meticuloso. Esto, Daniel dice, su voz resonando en el pequeño sótano, gesticulando desde mi cuaderno hacia la máquina de Gabriel. Esto es el futuro. Eso es solo decoración. Recuerda eso. Decoración. La palabra aterrizó como una piedra en mi estómago. Miré mi hermoso escudo, las líneas nítidas y colores vibrantes. Un momento antes, era una fuente de orgullo. Ahora, solo se sentía tonto, frívolo. Lenta, silenciosamente cerré la cubierta del cuaderno y lo empujé hacia la esquina de la mesa. Ese fue el día en que la lección realmente se hundió. Gabriel era la arquitecta del futuro. Yo era el decorador de interiores. Esto no fue un evento único. Era el sistema operativo de nuestra familia. Funcionaba en el fondo de cada día festivo, cada llamada telefónica, cada decisión. Años después, cuando era estudiante de segundo año en la Universidad de Michigan, me esforcé mucho para conseguir una pasantía de verano altamente competitiva en una firma financiera de primera en Chicago. Era mi oportunidad, mi entrada al mundo del que quería ser parte. Después de 3 rondas de entrevistas, recibí la carta de oferta. Me sentí como si estuviera flotando. Corrí de vuelta a mi dormitorio y llamé a casa, mi voz zumbando con una energía que no podía contener. Mamá. Papá. No van a creer esto. Conseguí la pasantía. En Sterling Cooper. Oh, Daniel, eso es. Eso es genial, cariño, dijo mi madre. Su voz era cálida, pero podía escuchar la distracción en ella, el sonido del televisor reproduciéndose en la sala. Eso es simplemente maravilloso. Estamos muy orgullosos. Hubo una pausa de silencio. Esperé las preguntas de seguimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿El pago es bueno? ¿Estás emocionado? Nunca llegaron. En su lugar, mi madre dijo, entonces, escucha. Acabo de estar en el teléfono con Gabriel. No vas a creer lo que está haciendo. Está comenzando un nuevo club en Stanford. Un programa de mentoría en ciencias de la computación para mujeres estudiantes. ¿No es eso simplemente increíble? Es solo una estudiante de segundo año y ya es una líder. Una verdadera pionera. Incluso está diseñando una aplicación para ayudar con la programación. ¿Qué piensas de eso, Thomas? Podía escuchar la voz amortiguada de mi padre en el fondo, cantando sus alabanzas.
La euforia se drenó de mí como si hubieran tirado un enchufe. Mi pasantía, el mayor logro de mi vida hasta ese momento, había sido completa y totalmente eclipsado. Ni siquiera era una competencia. «Wow», logré decir, mi garganta de repente apretada. Eso es increíble. ¿No es así?, gorjeó, ajena. De todos modos, cariño, esas son grandes noticias sobre tu cosa. Tenemos que irnos. Te hablo pronto. La línea se quedó muda. Me quedé ahí en mi dormitorio, las luces de la ciudad de Ann Arbor titilando fuera de mi ventana, y sentí un profundo sentido de invisibilidad. Era un sentimiento frío y solitario. No era que fueran crueles. Era peor. Era que mis logros simplemente no se registraban en la misma escala que los de ella. La única persona que siempre parecía operar en una frecuencia diferente era mi abuela. Edna, una mujer que había enseñado cálculo avanzado a aulas llenas de jóvenes escépticos en los años 1970, no tenía paciencia para tonterías. Veía las cosas como realmente eran. Me llamaba en tardes aleatorias de martes. «Daniel», habla Edna, diría sin preámbulos. Las acciones de Northridge cerraron con una subida de 2 1/4. Leí sobre esa empresa de logística que adquiriste el trimestre pasado. Parece que tus modelos de sinergia fueron precisos. Explícame cómo manejaste la integración cultural. Ahí es donde estas cosas siempre se desmoronan. Y yo lo haría. Durante media hora, le hablaría sobre adquisiciones hostiles, valuación de activos y el cálculo humano complejo de fusionar dos familias corporativas. Ella lo entendía. Veía mi trabajo no como papeleo o decoración, sino como un juego de ajedrez tridimensional de alto riesgo. Era la única que lo entendía. Mi novia, Rebecca, también lo entendía, pero desde un ángulo diferente. Como cirujana pediátrica, su mundo está definido por una realidad brutal y tangible. La competencia es vida o muerte. La imagen no significa nada. Después de una videollamada familiar particularmente infuriante, donde Gabriel había pasado 10 minutos burlándose de mi título de trabajo, estaba paseando en nuestra sala, hirviendo de rabia. Rebecca escuchó pacientemente, con los brazos cruzados. Cuando finalmente me quedé sin vapor, dijo: «Está bien, déjame hacerte una pregunta. Si necesitaras cirugía de emergencia, ¿querrías al cirujano que da los mejores discursos en conferencias médicas, o al que tiene las manos más firmes y la mayor tasa de éxito?» «Al que tiene las mejores manos, obviamente». «Exactamente», dijo, su mirada firme. «Tienes las mejores manos en tu campo, Daniel. Lo sabes. Tu jefe lo sabe. Tu equipo lo sabe. Entonces, ¿por qué estás dejando que tu sentido de valor sea determinado por un panel de jueces no calificados que están emocionalmente comprometidos?» Era una cirujana, sin duda. Acababa de cortar el tumor de mi resentimiento y expuesto la verdad cruda y simple debajo. Intelectualmente, sabía que tenía razón. Pero esto era familia. Esa necesidad profunda y primitiva de su aprobación, una necesidad forjada en 1000 momentos de la infancia, era un fantasma que no podía exorcizar. Mi mejor amigo en el trabajo, Jason Patel, nuestro VP de investigación de mercado, era menos delicado. «Hermano, tu familia es tóxica», me dijo durante unas cervezas una noche. «Tu hermana es una narcisista clásica, y tus padres son facilitadores de libro de texto. Necesitas establecer algunos límites o vas a ser miserable para siempre». «Es complicado», siempre respondía, porque lo era. Así que me enfoqué en mi mundo, mi apartamento, mi equipo, mi historial. Tenía una vida que era objetivamente exitosa. Era bueno en mi trabajo. Era respetado por mis pares. Era feliz. Pero entonces, inevitablemente, se acercaba un día festivo. Se programaba una videollamada familiar. Y el fantasma regresaba. Por eso, aproximadamente un mes antes de esa Pascua, comencé a notar cosas. Pequeños susurros de mis contactos en el mundo del capital de riesgo. Jason me enviaría notas crípticas. Escuchando mucho nerviosismo en el espacio de IA. Mucho humo, ningún fuego. Vi una entrevista con un prominente inversionista de Silicon Valley que advirtió sobre proyectos de mascotas disfrazados como empresas, dirigidos por fundadores que eran brillantes en codificación pero sin idea sobre negocios. Los llamó empresas zombie, técnicamente vivas pero sin pulso. Cada advertencia, cada bandera roja, parecía apuntar en la dirección de San Francisco, en la dirección de Byte Wave Labs. Luego vino la pista final. Una escena corta y brutal que presencié por FaceTime. Gabriel había llamado, queriendo mostrar algún nuevo gadget de casa inteligente. En el fondo, pude escuchar a mi sobrina de 5 años, Lily, haciéndole una pregunta simple a su mamá:
Heather, la esposa de Gabriel. Mami, ¿por qué ese hombre estaba tan enojado en el teléfono antes? Vi la cara de Gabriel congelarse por una fracción de segundo. Rápidamente giró la cámara hacia otro lado. Oh, Lily, esa fue solo una tonta llamada de negocios. Todo está bien, dijo, su voz un poco demasiado brillante, un poco demasiado alta. Heather apareció en el fondo, su cara pálida y tensa, y rápidamente recogió a la niña, desapareciendo del encuadre. La máscara se había deslizado. Fue solo por un segundo, pero lo vi. El pánico puro y sin adulterar. Supe entonces. No eran solo chismes de la industria. Era real. La niña dorada, el futuro de la familia, estaba en serios problemas. Y lo estaba ocultando de todos. La olla de presión estaba silbando. Solo que no me di cuenta de que yo era quien estaba a punto de recibir la llave para bajar el fuego o hacerla explotar. El email que hizo volar mi mundo fuera de su eje llegó en una mañana gris de martes. Vino de mi jefa, Mónica Reyes, una VP senior que se había abierto camino desde el departamento legal corporativo y poseía una legendaria intolerancia a las tonterías. El asunto era típicamente austero, confidencial. Proyecto Nightingale. El cuerpo del email era aún más escaso, Daniel C. adjunto. Objetivo potencial de adquisición. Alta prioridad. Moviendo rápido. Necesito tu evaluación estratégica preliminar para el final del viernes. Esto es confidencial de nivel 1. Solo para tus ojos. Mi ritmo cardíaco se aceleró un poco. Alta prioridad de Mónica significaba un trato que ya estaba en movimiento. Algo que la Junta estaba observando de cerca. Abrí el archivo adjunto encriptado, un dossier de 40 páginas compilado por nuestro equipo de inteligencia de mercado. La primera página era el resumen ejecutivo. Nombre clave del proyecto, Nightingale. Sector objetivo, IA/diagonal visión de máquina. Empresa objetivo. Me desplacé hacia abajo, mis ojos escaneando pasando los gráficos y tablas. Y entonces lo vi. Empresa objetivo, Bytec Wave Labs, incorporada. Sentí la sangre drenar de mi cara. Era como si el texto en la pantalla estuviera físicamente empujando el aire fuera de mis pulmones. Lo leí de nuevo, luego una tercera vez, convencido de que mis ojos me estaban jugando una broma. No lo estaban. Esto ya no era un rumor. No era la advertencia críptica de un amigo. Esto era un dossier formal de Northridge Systems, y era una autopsia clínica y brutal de una empresa en sus últimos momentos. Me desplacé por las páginas, una sensación de pavor frío filtrándose en mis huesos. Los números eran catastróficos. Tasa de quema, más de $1 millón por mes. Efectivo actual en mano, suficiente para tal vez 5 meses más si tenían suerte. Ingresos, insignificantes. Tenían una sola pieza de tecnología potencialmente brillante, un modelo de visión computacional propietario para navegación de drones industriales, pero estaba enterrada bajo una montaña de deuda y mala gestión asombrosa. El informe detalló una historia de fechas límite perdidas, 2 pivotes de producto fallidos y una tasa peligrosamente alta de rotación de empleados en los departamentos de ventas y marketing. Era una historia clásica de Silicon Valley. Un fundador que era un genio en un laboratorio pero un niño en una sala de juntas. Era la historia de mi hermana, expuesta en el lenguaje frío e implacable de un balance general. Mi primer pensamiento coherente no fue como hermano. Fue como profesional. Esto era un incendio de 5 alarmas de conflicto de intereses. Cada segundo que me quedara con esta información sin divulgarla, estaría comprometiendo a mí mismo y a mi empresa. Me levanté de mi escritorio, dejando el dossier abierto en mi pantalla, y caminé por el largo pasillo hacia el piso ejecutivo. Mi mente era un torbellino. ¿Cuál era la ética aquí? ¿Cuál era mi obligación legal? ¿Qué diablos se suponía que debía hacer? La oficina de Mónica estaba en la esquina. Una jaula de vidrio con una vista que se extendía hasta las montañas. Estaba en una conferencia telefónica, su cara fija en su expresión usual de intenso enfoque. Me vio parado en su puerta, vio la expresión en mi cara, e inmediatamente levantó un dedo hacia su llamada. Tendré que llamar de vuelta, dijo en su auricular, y desconectó. ¿Qué pasó, Daniel?, preguntó, sus ojos ya escaneándome por información. No me digas que Nightingale tiene otro licitador. Cerré la pesada puerta de vidrio detrás de mí, el clic resonando en la habitación súbitamente silenciosa. Mónica, dije, mi voz saliendo más tensa de lo que pretendía. Es sobre el proyecto Nightingale. Tengo un conflicto de intereses. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cómo es eso? La fundadora y CEO de Bytec Wave Labs, dije, forzando las palabras a salir.
Gabrielle Walsh. Es mi hermana. La cara de Mónica permaneció perfectamente neutral, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de años de negociaciones de alto riesgo. Pero vi su postura cambiar. La vi recostarse en su cara silla de cuero, sus dedos juntándose frente a ella. Ya no era una gerente hablando con un subordinado. Era una abogada evaluando una amenaza. Ya veo, dijo, su voz baja y uniforme. Dejó que el silencio se extendiera, evaluándome, evaluando la situación. Gracias por tu divulgación inmediata. Ese fue el primer movimiento correcto. Tengo que recusarme completamente, declaré, las palabras sabiendo a cenizas. No puedo estar involucrado de ninguna manera. Es la única forma. Alejarme de un trato de este tamaño era un golpe a mi carrera, pero la alternativa era impensable. Estuvo en silencio por un minuto completo, su mirada fija en mí, sin parpadear. Podía escuchar el tic débil de un reloj en su pared. No dijo finalmente. La sola palabra me golpeó como un golpe físico. ¿Qué? Tartamudeé. Mónica, no puedo. Éticamente, legalmente. Si esto alguna vez saliera a la luz, podría parecer que estaba tratando de influir indebidamente en el trato para ayudar a mi familia. Podría comprometer la adquisición. Podría hacer que nos despidieran y posiblemente nos demandaran. Por eso no lo vas a liderar, contraatacó, su voz afilada y decisiva ahora. Estaba de vuelta al mando. No tendrás contacto con el vendedor. No estarás en ninguna reunión de negociación. No hablarás con ningún miembro de su equipo. Estoy asignando a Nate Johnson para liderar las negociaciones formales. Él será la cara pública de este trato. Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante nuevamente, sus ojos perforando los míos. Pero no voy a sacar a mi mejor estratega del juego. Tú, Daniel, vas a ser mi fantasma, mi analista de trastienda. Conoces esta tecnología, conoces este sector, y más importante, conoces al CEO. Sabes cómo piensa. Conoces sus vanidades, sus puntos ciegos. Me estaba ofreciendo una tarea imposible, orquestar la adquisición de la empresa de mi propia hermana desde las sombras mientras mantenía una objetividad perfecta e imparcial. Era caminar en la cuerda floja sobre el gran cañón sin red de seguridad. Tu trabajo, delineó, su tono no dejando espacio para argumentos, es analizar el activo, separado del equipaje. ¿Es viable la tecnología? ¿Puede integrarse en nuestros sistemas? ¿Hay un equipo central de ingenieros que vale la pena mantener? Necesito que seas un cirujano, Daniel. Necesito que cortes el sentimiento y me des una recomendación estratégica fría y dura. ¿Puedes hacer eso? ¿O tu juicio está comprometido? La pregunta quedó en el aire. ¿Lo estaba? Pensé en todos los años de ser menospreciado, de ser hecho sentir pequeño. Pensé en la sonrisa arrogante en la cara de Gabriel. Una parte de mí, una parte oscura y mezquina, quería escribir un memo que simplemente dijera, déjala arder. Pero entonces, pensé en el archivo en mi computadora. Pensé en la tecnología elegante y brillante enterrada bajo toda esa arrogancia. Pensé en los 60 empleados cuyos trabajos estaban en juego. Y pensé en mis dos pequeñas sobrinas, cuyo hogar ahora estaba en juego debido al orgullo de su madre. Esto no era sobre venganza. Era un problema complejo de alto riesgo. Y resolver problemas complejos de alto riesgo era lo único en lo que era inequívocamente bueno. Era hora de probarlo, aunque fuera solo para mí mismo. Mi juicio no está comprometido, dije, mi voz clara y firme por primera vez. Puedo hacerlo. Bien, dijo Mónica, un destello de aprobación en sus ojos. Se volvió de vuelta a su computadora, ya siguiendo adelante. Nate se pondrá en contacto para establecer los protocolos de firewall. Serás incluido en todas las comunicaciones internas como asesor estratégico. No debes ofrecer opiniones a menos que te pregunten directamente yo o él. Entendido. Entendido. Salí de su oficina sintiéndome como si estuviera en una realidad diferente. El mundo se había inclinado en su eje. Ahora estaba en la posición bizarra y sin precedentes de orquestar secretamente el destino profesional de la persona cuya sombra había definido toda mi vida. Las siguientes semanas fueron un descenso a un tipo surrealista de infierno. Durante el día, estaba enterrado en la sala de datos segura, una bóveda digital que contenía cada secreto de la existencia de Bytewave. Tamicé documentación de código, contratos de empleados y años de actas de reuniones de la junta. Por las noches, estaba en el chat grupal de la familia, mirando fotos de mis sobrinas y leyendo los mensajes emocionados de mis padres sobre el próximo viaje de Pascua. Cuanto más cavaba, más terrible parecía la situación.
Encontré un memo interno del ex CFO de ByteWave, enviado 3 meses antes de que renunciara, advirtiendo a Gabriel en términos claros que la empresa estaba en curso de colisión con la insolvencia. Su respuesta, adjunta a la cadena de emails, fue una sola oración desdeñosa: necesitamos enfocarnos en la innovación, no en la escasez. Luego encontré la cosa que realmente me horrorizó. Era una serie de gravámenes UCC, documentos legales que son registro público si sabes dónde buscar. No soy abogado, pero sé lo que significa un gravamen. Significa que has puesto algo como garantía. Seguí el rastro. Gabriel y su esposa, Heather, habían tomado una segunda hipoteca masiva en su casa en Palo Alto. El prestamista no era un banco. Era un prestamista privado de dinero duro de alto interés. El tipo de prestamista que es un último recurso antes del colapso total. No había apostado solo la empresa. Había apostado todo. Su casa. La seguridad de la familia. El futuro de mi sobrina. El potencial de un divorcio catastrófico si Heather alguna vez descubría la extensión del riesgo era terriblemente real. Una noche, exhausto y emocionalmente drenado, estaba en el teléfono con Rebecca. No sé si puedo hacer esto, Beck, confesé, frotándome las sienes. La presión es insana. Si me equivoco en esto, ella pierde todo. Y si hubiera escuchado a su CFO, no estaría en esta posición. Rebecca contraatacó, su voz calmada y firme como siempre. Esto no es tu culpa, Daniel. No eres la causa de la enfermedad. Eres el cirujano que tiene que decidir si el paciente puede salvarse. Solo haz tu trabajo. Analiza los datos. Toma la decisión. Es todo lo que puedes hacer. Tenía razón. Tenía que desconectarme emocionalmente. Tenía que enfocarme en la única cosa que podía controlar. La estrategia. Tan pronto como colgué, apareció una notificación en mi teléfono. Era del chat grupal de la familia. Mi papá acababa de publicar una foto de Gabriel de hace algunos años, recibiendo un premio. El pie de foto decía: tan orgulloso de nuestra hija brillante. No puedo esperar a celebrar todo su éxito en Pascua. Miré fijamente el teléfono. El mensaje alegre era un contraste crudo y nauseabundo con la realidad sombría esparcida por la pantalla de mi computadora. La tormenta ya no se estaba formando. Estaba aquí, y estaba a punto de tocar tierra en Denver. Las semanas que precedieron a la Pascua se sintieron como vivir en dos realidades separadas y en guerra. Realidad 1 era mi trabajo diario, un mundo estéril de alto riesgo de salas de datos encriptadas, conferencias telefónicas confidenciales y la presión implacable de un trato multimillonario. Realidad 2 era mi vida familiar, un mundo alegre y ajeno de chats grupales llenos de signos de exclamación y planes para una búsqueda de huevos de Pascua. El latigazo me estaba dando un dolor de cabeza permanente. Todo mi enfoque en el trabajo se redujo a una sola tarea crítica: construir la estrategia perfecta. Tenía que convencer a Mónica y a la junta de que había un activo valioso escondido dentro del edificio en llamas de ByteWave, y que sabía exactamente cómo extraerlo. El mayor obstáculo no era financiero. Era cultural. Era un hombre llamado Marcus Chun, nuestro formidable jefe de integración técnica. Marcus era una leyenda de Silicon Valley, un ingeniero sin tonterías que había visto docenas de startups llamativas como ByteWave estrellarse y quemarse. Creía que adquirir una empresa con una cultura de fundador tóxica era como infectarse deliberadamente con una enfermedad. He leído el archivo, Daniel me dijo en una rara conversación directa que Mónica había permitido. La tecnología es impresionante en papel, pero la empresa es un culto de personalidad construido alrededor de tu hermana. En el momento en que nos hagamos cargo, el talento clave, la única cosa de valor real aquí, va a salir por la puerta. Son leales a ella, no al código. Nos quedaremos con un software de $42 millones y nadie que sepa cómo ejecutarlo. Tenía razón. Esa era la sabiduría convencional. Pero había pasado más de 100 horas en su sala de datos, y había encontrado una falla en esa lógica. No había leído solo sus estados financieros. Había leído sus canales internos de Slack. Había leído los reportes de errores archivados por ingenieros frustrados. Vi un equipo que era apasionado y brillante, pero también profundamente desmoralizado por el liderazgo caótico y el miedo constante de que la empresa se cerrara. No eran leales a Gabriel. Eran rehenes de su visión. Su nómina había llegado tarde. Sus opciones de acciones no valían nada. No eran miembros de culto. Eran prisioneros esperando ser liberados. Esto se convirtió en la piedra angular de mi estrategia. Me quedé despierto por 2 noches seguidas, alimentado por café y un sentido sombrío de propósito, y redacté un memo estratégico de 20 páginas que titulé La estrategia de decapitación y extracción. Sonaba brutal, y lo era.
El plan era audaz. No solo adquiriríamos Bikewave. Realizaríamos una cirugía corporativa. Paso 1. La adquisición. Compraríamos la empresa completamente, haciendo un espectáculo público de celebrar la visión del fundador para asegurar una transición suave. Paso 2. La decapitación. Apartaríamos inmediata y silenciosamente a Gabriel. Mi plan propuso ofrecerle un contrato de consultoría lucrativo de 6 meses con el título de apariencia prestigiosa pero sin poder de fundadora residente. Recibiría un gran salario, un comunicado de prensa elogiando su genio, y una oficina con una linda vista. Lo que no recibiría era autoridad alguna, sin reportes directos, sin presupuesto, sin voz en la nueva dirección. Sería una figura decorativa, un fantasma en su propia máquina, mantenida solo para evitar que se convirtiera en una crítica pública descontenta. Paso 3. La extracción. Identificaríamos al equipo central de 5 ingenieros que habían construido la tecnología real. Los cercaríamos, creando una nueva unidad de I+D bien financiada dentro de Northbridge, un tipo de startup interna. Les daríamos un nuevo jefe, un gerente de ingeniería respetado y estable de nuestras propias filas, y una hoja de ruta técnica clara y emocionante. Más importante, les daríamos bonos de retención que cambiarían sus vidas y nuevas opciones de acciones en Northbridge, dinero real, no el dinero de Monopoly con el que Gabriel les había estado pagando. Era un plan para comprar un diamante, tirar el engaste defectuoso, y montarlo en uno nuevo de nuestro propio diseño. Era despiadado, preciso, y estaba convencido de que era la única manera de hacer que el trato funcionara. Envié el memo a Mónica y Nate a las 3:15 de la madrugada un miércoles. Era el mejor trabajo que había hecho jamás. Era mi argumento de por qué la administración de negocios no era solo empujar papeles. Era arquitectura. La reacción fue rápida. Nate me llamó a las 7 de la mañana. Acabo de leer tu memo, dijo, su voz vibrando. He estado haciendo MIA durante 15 años, y esta es una de las estrategias más elegantes y salvajes que he visto jamás. Es una obra de arte, Daniel. Una maldita obra de arte. El feedback de Mónica fue más sucinto. Me llamó a su oficina, el memo impreso en su escritorio cubierto de tinta verde. Esta es una jugada de alto riesgo, alta recompensa, dijo, sus ojos fijos en mí. Marcus va a pelear contigo en esto. Dirá que es demasiado complicado. Déjalo, dije. Puedo probar que está equivocado. La pelea con Marcus vino esa tarde, en una videoconferencia tensa de 4 horas. Era Nate, Marcus, Mónica y yo, mi cámara apagada, mi micrófono en silencio, un fantasma en la sala de guerra. Es demasiado inteligente a medias, argumentó Marcus, su voz afilada. Estás apostando todo el trato en la suposición de que estos 5 ingenieros serán pequeñas abejas obreras agradecidas. ¿Y si no lo son? ¿Y si nos ven apartando a su querida líder y se van por pura lealtad? Entonces estamos jodidos. Este era mi momento. Escribí furiosamente en una ventana de chat privado a Nate, dile que la lealtad no paga la hipoteca. Su nómina ha llegado tarde 2 veces. Sus acciones no valen nada. No somos una amenaza. Somos una misión de rescate. Estamos ofreciéndoles estabilidad, recursos, y una oportunidad para que su tecnología realmente vea la luz del día. No es sobre lealtad. Es sobre autopreservación. Nate, un maestro en esto, reformuló mis puntos suavemente, haciendo los suyos. Marcus, con respeto, creemos que estás malinterpretando la motivación del equipo. Creemos que su lealtad primaria es al trabajo mismo y están profundamente frustrados de que haya sido estancado. No estamos llegando como conquistadores. Estamos llegando como un salvavidas. Hubo una larga pausa en la llamada. Podía imaginar a Marcus recostándose en su silla, acariciándose la barbilla. Era un pragmático. Respetaba los datos. Está bien, dijo finalmente, una nota de concesión en su voz. El ángulo del salvavidas es interesante. Es una apuesta. Pero si estructuras los bonos de retención correctamente, podría funcionar. Lo teníamos. La batalla interna fue ganada. Mi estrategia fue aprobada. Mientras el equipo de Nate avanzó para finalizar el trato basado en mi plan, la emoción de mi familia sobre la Pascua alcanzó un pico febril. El chat grupal era un flujo constante de banalidades alegres. Mamá, Gabriel, querida, encontré la tienda de quesos artesanales más maravillosa. Traeré algunos para aperitivo. Debemos celebrar tu increíble éxito. Papá, no olvides la cámara buena, Margaret. Necesitamos una foto de nuestras hijas brillantes juntas. ¿Qué equipo? Leía estos mensajes en mi escritorio a la 1 de la mañana, el brillo áspero de mi monitor reflejándose en mis ojos, los detalles de la ruina profesional inminente de mi hermana esparcidos por la pantalla.
La ironía era un peso físico. Estaban planeando una fiesta de victoria para una batalla que mi hermana ya había perdido. Celebrando una misión de rescate que ni siquiera sabían que estaba ocurriendo. Liderada por el hijo que siempre habían considerado una ocurrencia tardía. La noche antes de volar a Denver, Rebecca me encontró mirando por la ventana de nuestro apartamento, solo observando las luces de la ciudad. «Estás cargando el peso de todo esto», dijo suavemente, llegando por detrás y envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. «No es justo». «El trato va a pasar», le dije, mi voz plana. Mi plan funcionó. Van a anunciarlo una semana después de Pascua. Ella va a ser aclamada como un genio. Va a recibir crédito por conseguir un trato de $42 millones. ¿Y tú? Yo voy a ser el tipo que hizo el pollo asado, dije, una risa amarga escapando de mis labios. Ella apoyó su barbilla en mi hombro. Tal vez, pero tú sabrás la verdad. Mónica sabe la verdad. Nate sabe la verdad. Y yo sé la verdad. A veces eso tiene que ser suficiente. Quería creerle. Realmente quería. Pero mientras estaba sentado en ese avión al día siguiente, volando hacia una reunión familiar que se sentía más como un curso de colisión, no podía deshacerme de un sentimiento frío e inquietante. Después de toda una vida siendo borrado, ¿realmente estaba bien con dejarla firmar su nombre en mi obra maestra? La casa de mi abuela el domingo de Pascua era un escenario montado para una obra que había visto 100 veces. El guión estaba memorizado por todos, los roles perfectamente asignados. Mi madre, Margaret, era la gerente de escenario efusiva, revoloteando para asegurar que cada vaso estuviera lleno, cada invitado cómodo. Mi padre, Thomas, era el productor orgulloso, dominando junto a la chimenea, contándole a mi tío una historia sobre el proyecto ganador de la Feria de Ciencias de Gabriel de 10º grado. Y en el centro del escenario, la estrella del espectáculo, Gabriel. Estaba luminosa, vestida con un vestido crema afilado que probablemente costó una fortuna. Irradiaba éxito. Se movía por la sala llena con la confianza fácil de un héroe conquistador regresando a sus súbditos que aplaudían, aceptando sus elogios con una sonrisa humilde y practicada. Pero podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. Estaba interpretando el papel de su vida. Yo, por supuesto, estaba tras bambalinas, en la cocina. Mi papel era jefe de cocina y lavador de botellas. Estaba trinchando los 2 pollos asados perfectos y dorados que me había levantado al amanecer para preparar. Mi amigo Nate, el negociador, estaba apoyado contra el mostrador, tomando una cerveza. Lo había invitado, diciéndole a mi familia que era un amigo del trabajo que no tenía dónde ir para las vacaciones. Era una mentira por omisión. Necesitaba un ancla a la realidad. Necesitaba una persona en esa casa que supiera la historia real, solo para estar seguro de que no era yo quien se estaba volviendo loco. Nate, siempre el profesional consumado, era un invitado modelo. Encantador, educado y silenciosamente observador. Eventualmente, mi madre reunió a todos en la larga mesa de roble, la que mi abuelo, un hombre que trabajaba con sus manos, había construido 60 años atrás. La mesa gemía bajo el peso de un banquete clásico del Medio Oeste. Mis pollos, un tazón enorme de puré de papas cremoso, guisado de ejotes con cebollas crujientes, los panecillos legendarios de mi mamá. Era un retrato perfecto de la armonía familiar americana. Una mentira completa y total. La charla trivial era excruciante. Después de las cortesías iniciales, mi tío dirigió su atención a la invitada de honor. Entonces, Gabriel dijo, su voz resonando. Tu padre nos cuenta que hay grandes noticias fermentándose en Baiteguave. Gabriel tomó un sorbo teatral y delicado de su caro vino de Napa. Las hay, dijo, su voz una mezcla cuidadosamente calibrada de modestia y emoción. Ha sido un torbellino absoluto, para ser honesta. Hemos estado en conversaciones muy silenciosas, muy estratégicas con Northridge Systems durante algunos meses ahora. Son un gigante, como saben. Vieron el potencial increíble en nuestra plataforma de AI, bueno, hicieron una oferta que simplemente no pudimos rechazar. Hizo una pausa para efecto dramático, dejando que la expectativa se construyera. Luego soltó la bomba. $42 millones. El efecto deseado se logró. Un suspiro colectivo recorrió la mesa. Mi tía dejó caer su tenedor. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Oh, mi niña lloró, extendiendo la mano por la mesa para apretar la mano de Gabriel. Siempre lo supe. Siempre supe que estabas destinada a cosas tan increíbles. Mi padre irradiaba, su cara enrojecida de orgullo. Parecía que estaba a punto de explotar. Esa es mi hija, declaró a la habitación,
construyendo una empresa desde cero y vendiéndola por una fortuna. Eso requiere un tipo de visión que la mayoría de la gente solo puede soñar. No dije nada. Solo me enfoqué en cortar un pedazo de pollo en mi plato. Cada movimiento del cuchillo se sentía deliberado y fuerte en mis propios oídos. Podía sentir la mirada de Nate en mí desde el otro lado de la mesa. No era una mirada de lástima, me di cuenta. Era una mirada de comprensión profunda y simpática. Y entonces pasó. El momento hacia el que todo el día se había estado construyendo. El momento que cementaría mi invisibilidad para siempre o haría pedazos toda la ilusión. Mi madre, aún con ojos llorosos, dirigió su cara radiante hacia mí. Oh, Daniel, ¿no es simplemente maravilloso? Tu hermana es una genio de verdad. Y fue entonces cuando Gabriel, ebria de la adoración y su propia mitología, cometió su error fatal. Me miró directamente, una sonrisa condescendiente jugando en sus labios, y entregó el remate que pensó que era tan inteligente. Está bien, mamá. Es muy complejo, cosas de alto nivel. Daniel está más en el lado de administración de negocios de las cosas. Realmente no estaría involucrado en la estrategia técnica. La tecnología real necesita cerebros reales. Agregó, como una ocurrencia tardía, sin ofender, Danny. El silencio que siguió fue inmediato y total. Pero era un tipo diferente de silencio. Era el silencio incómodo y crispado que sigue a un comentario tan asombrosamente arrogante que succiona el aire de la habitación. Todas las cabezas se volvieron hacia mí, esperando la respuesta usual. Una sonrisa apretada y forzada. Un encogimiento de hombros autodespreciativo. La aceptación silenciosa de mi papel como el tonto bonachón de la familia. Pero esta vez, no se lo di. Solo mantuve la mirada de mi hermana. No dije una palabra. Dejé que su insulto colgara en el aire, una nube tóxica sobre la mesa festiva. Dejé que todos sintieran su peso. Y entonces mi abuela actuó. Edna, que había estado observando todo el intercambio con la intensidad silenciosa de un halcón, puso su tenedor y cuchilló en su plato con un clic suave pero decisivo. El sonido cortó la tensión como el martillo de un juez. Gabriel dijo. Su voz era silenciosa, pero comandaba la atención de toda la habitación. Hablas tanto sobre cerebros reales, pero mi entendimiento es que Baiteguave estaba quemando dinero tan rápido que estaba a punto de convertirse en un hoyo humeante en el suelo. Me dicen que tuvo que ser vendida como una cuestión de supervivencia. ¿Qué tipo de cerebro se necesita para eso? El color se drenó de la cara de Gabriel. Parecía como si hubiera sido golpeada físicamente. Abuela, eso no es exacto, tartamudeó. Fue un giro estratégico. Lo fue, presionó Edna, su mirada implacable. Mi padre, confundido y enojado por este desafío a la narrativa familiar, saltó en defensa de Gabriel. Ahora, madre, no entiendes las complejidades de Silicon Valley. Gabriel es una visionaria. Luego se volvió hacia mí, su frustración encontrando su objetivo usual. Y tú, no te quedes ahí sentado con esa expresión engreída en tu cara. Deberías estar explotando de orgullo por tu hermana. No sentado ahí en silencio celoso. ¿Qué sabrías tú sobre cualquiera de estas cosas? ¿Qué sabrías tú sobre lo que se necesita para construir algo de valor? Y eso fue todo. La presa se rompió. 30 años de ira tragada, de morderme la lengua, de aceptar mi lugar en el fondo. Todo salió corriendo. No en un grito, sino en una voz baja y temblorosa que era de alguna manera más poderosa. Sí, papá, dije, mi voz peligrosamente calmada mientras encontraba su mirada furiosa. Sí sé. Gabriel soltó una risa corta y nerviosa. Oh, por favor, Daniel, empujas papeles para vivir. Seamos realistas. Ese papel que empujo, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra, se llama plan de adquisición estratégica. Es el plan que actualmente está salvando tu empresa. Es el plan que está salvando tu casa de la ejecución hipotecaria. La palabra casa aterrizó como una bomba en la mesa. Vi un destello de terror puro en los ojos de Gabriel. Al otro lado de ella, la cara de Geater, su esposa, se puso blanca. Sus ojos saltando entre mi cara y Gabriel, una mirada de confusión total y pavor creciente. Eres un mentiroso, siseó Gabriel, su voz delgada y desesperada. Estás inventando todo esto porque siempre has tenido celos de mí. ¿Lo estoy?, pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante. ¿Estoy inventando el hecho de que retrasaste la nómina en febrero y abril? ¿Estoy inventando el hecho de que tomaste una segunda hipoteca de alto interés en la casa de tu familia el 12 de marzo de un prestamista de dinero duro llamado Veritas Capital? ¿Estoy inventando el hecho de que tus 5 principales ingenieros estaban al borde de renunciar?
Y estoy inventando el hecho de que toda la estrategia para adquirir tu empresa, salvar la tecnología central y darte un aterrizaje suave con una promoción de consultoría de 6 meses, fue escrita por mí. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. Nadie estaba respirando. Mi padre me miraba fijamente, su boca abierta. Mi madre parecía como si hubiera visto un fantasma. Gabriel estaba temblando, su cara una máscara de shock puro y sin adulterar. Intentó una última jugada desesperada. «Está mintiendo», gritó, su voz quebrándose. «Está tratando de robar mi éxito». Y fue entonces cuando el golpe final e irrefutable fue entregado. No por mí, sino por el hombre educado y silencioso que había sido un invitado modelo toda la tarde. Nate Johnson se aclaró la garganta suavemente. Parecía profundamente incómodo, pero su voz, cuando habló, era el epítome del profesionalismo calmado. «Señor Walsh», dijo, dirigiéndose respetuosamente a mi padre. «Señora Walsh, por favor perdónenme por entrometerme en un asunto familiar. Mi nombre es Nate Johnson. Soy vicepresidente de Northridge Systems». Dejó que su título colgara en el aire por un momento. «Fui el negociador principal para la adquisición de Bitewhale. Mi equipo y yo hemos pasado el último mes ejecutando este trato, y puedo confirmar», dijo, sus ojos brevemente encontrando los míos con una mirada de apoyo resuelto, «que cada palabra que Daniel acaba de decir es la verdad absoluta y sin barniz. Su análisis estratégico fue la fundación de todo este trato. Sin su plan, puedo asegurarles, Northridge se habría alejado. No habría trato. No habría $42 millones. Nate entregó las palabras con la precisión desapasionada de un abogado leyendo un veredicto. No había malicia en su tono, ningún triunfo. Era simplemente una declaración de hecho, y era el sonido de una mentira de 30 años siendo total y completamente demolida. El silencio que siguió a la declaración de Nate no estaba vacío. Estaba lleno de los restos del mito central de nuestra familia. Era un silencio denso, pesado y profundamente incómodo, puntuado solo por los suspiros irregulares y acuosos de mi madre. Todos estaban congelados, atrapados en un tableau de shock e incredulidad. La primera persona en moverse fue Gabriel. No habló. No lloró. Simplemente empujó su silla hacia atrás de la mesa con un chirrido violento que hizo eco del tumulto en la habitación. Su cara era una máscara en blanco de humillación. Con una mirada final y venenosa en mi dirección, se dio vuelta y huyó. No solo del comedor, sino por la puerta principal, que cerró con una fuerza que hizo temblar las ventanas y mi alma. El portazo fue un punto final, el final de la obra. Heather, su esposa, parecía completamente perdida. Sus ojos, amplios con confusión y un entendimiento creciente y nauseabundo, saltaban de mi cara a la silla vacía de Gabriel. Murmuró una disculpa ahogada e incoherente a nadie en particular, luego recogió su bolso y corrió por la puerta tras su esposa, hacia el crepúsculo frío. Mi padre simplemente se quedó ahí sentado, mirando el espacio donde Gabriel había estado. Su cara, usualmente tan colorada y confiada, estaba pálida y floja. Los engranajes en su mente estaban visiblemente moliendo, tratando de reconciliar toda una vida de creencia con los 5 minutos de verdad brutal que acababa de presenciar. Abrió su boca como si fuera a decir algo, luego la cerró de nuevo. Por primera vez que podía recordar, Thomas Walsh, el hombre que siempre tenía una opinión, estaba sin palabras. Mi madre estaba llorando abiertamente ahora. No sollozos altos y dramáticos, sino las lágrimas silenciosas y desconsoladas de alguien que se da cuenta de que ha sido cómplice de una gran y terrible injusticia. No podía respirar en esa habitación. El aire estaba demasiado espeso con recriminación y vergüenza. Me levanté, mis piernas sintiéndose inestables debajo de mí. Con permiso, murmuré, y salí a la quieta soledad del porche trasero. El aire fresco de Denver fue un alivio, un shock de cordura contra mi piel caliente. La furia que había sido una serpiente enrollada en mi estómago durante décadas finalmente había atacado, y ahora, en su lugar, había un vasto y hueco agotamiento. Lo había hecho. Había dicho la verdad. Había ganado. Pero no se sentía absolutamente nada como una victoria. Solo me sentí vacío. Unos minutos después, la puerta de malla crujió y se cerró. Me preparé. Esperaba que fuera mi abuela, viniendo a ofrecer una palabra de apoyo silencioso. O tal vez Nate, viniendo a hacer un análisis posterior de la explosión que había ayudado a provocar. Era mi padre. Caminó y se paró a mi lado en la barandilla, sin mirarme, sino mirando fijamente la silueta irregular de las montañas rocosas contra el púrpura profundizante del cielo. Por un largo tiempo, solo nos quedamos ahí, dos extraños compartiendo un porche. Los únicos sonidos eran el chirrido distante de grillos y el silbato débil y melancólico de un tren.
Era todo cierto, Daniel, finalmente preguntó, su voz áspera y baja, casi un susurro. ¿Todo lo que dijiste? ¿Sobre la casa? ¿La deuda? Sí, dije, mi propia voz plana. Sacudió su cabeza lentamente, un gesto no de negación, sino de incredulidad profunda y cansada. No entiendo. Nunca supimos. Siempre hacía que sonara tan perfecto. Los artículos, los premios. Lo sé, papá, dije. Ese era el punto. Finalmente giró su cabeza para mirarme, y la luz desvaneciente capturó el brillo de humedad en sus ojos. No vi ira ahí, solo una vergüenza profunda y desgarradora. Lo que te dije ahí adentro, comenzó, su voz espesa de emoción. Durante años, la forma en que he tratado tu trabajo, tu vida. No pudo terminar la oración. Él. El exprofesor, el hombre que había dado conferencias durante 40 años, estaba completamente sin palabras. Solo me miró, su cara un lienzo de arrepentimiento. Está bien, papá, me escuché decir, y la parte más extraña era que, en ese momento, casi era verdad. La ira se había quemado, y todo lo que quedaba era un espacio triste y vacío. Dio un solo asentimiento brusco, como aceptando un veredicto. Se dio vuelta y caminó de vuelta adentro sin otra palabra, dejándome solo con la vastedad silenciosa y oscura. El enfrentamiento que realmente importaba, sin embargo, no ocurrió en ese porche. Ocurrió 3 días después. Estaba de vuelta en Denver, tratando de procesar las consecuencias emocionales. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número que no reconocí, pero sabía quién era. ¿Podemos hablar? Por favor. Nos encontramos en territorio neutral. Una cafetería estéril y anónima con arte insulso en las paredes y el olor de espresso quemado en el aire. Era a medio camino entre mi apartamento y la vivienda corporativa que Northridge había arreglado para ella. Cuando entró, me impresionó lo mucho más pequeña que se veía. Despojada de su armadura de arrogancia y éxito, no era una titán tecnológica. Era solo una mujer cansada y asustada en un suéter caro. Se sentó frente a mí y no tocó el café que había comprado. Solo se quedó mirándolo. Te odio, dijo, su voz plana y quebradiza. No fue un grito de ira. Fue una simple declaración de hecho. Lo sé, respondí silenciosamente. Querías humillarme, continuó, sus ojos aún fijos en su taza. Lo planeaste, trayendo a tu amigo del trabajo. Querías destruirme frente a todos. No, no quería, dije, y la forcé a encontrar mi mirada directamente, forzándola a encontrar mi mirada. No quería hacer nada de eso, Gabriel, pero por toda mi vida, tú y mamá y papá me han puesto en una posición donde tuve que elegir entre tus sentimientos y mi propio autorrespeto. He terminado de elegir los tuyos. De eso se trató la Pascua. Fue el final de elegir tu orgullo sobre mi verdad. Ella se estremeció, un movimiento pequeño e involuntario, pero no argumentó. Sabía que era verdad. Geater susurró, las palabras tan silenciosas que tuve que inclinarme para escucharlas. Ella empacó una maleta esa noche. Dijo que ya no sabía quién era yo. No sabía sobre la segunda hipoteca, la profundidad real de la deuda. Dijo que no podía vivir con una mentirosa. Su voz se quebró en la última palabra. La idea de un divorcio. Era real. Tuvimos que hablar con un abogado solo para descubrir nuestras opciones. Solo aceptó quedarse, intentar. Después de que le prometí que le diría la verdad sobre todo. De ahora en adelante. Era una confesión cruda y dolorosa, y era el comienzo de la honestidad. ¿Por qué lo hiciste, Danny?, preguntó, finalmente mirándome. Sus ojos enrojecidos y llenos de una confusión desesperada y genuina. ¿Por qué presionaste por el trato? ¿Por qué escribiste todo ese plan? Sabías todo. Podrías haber simplemente dicho a tu jefe que era una mala inversión y dejarme estrellarse y quemarme. ¿Por qué no lo hiciste? Y ahí estaba, la pregunta que había estado colgando entre nosotros, no dicha, durante semanas. Tomé un sorbo lento de mi café. Unas cuantas razones, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Primero, porque la tecnología central era brillante. Merecía existir. Segundo, porque 60 personas y sus familias dependían de esa empresa para su sustento, y no merecían perder sus trabajos por tu orgullo. Y tercero, hice una pausa. Tercero, porque debajo de toda la mierda, sigues siendo mi hermana, y no quería verte perder tu casa. No quería ver a mis sobrinas quedarse sin hogar. Me incliné hacia adelante. No me malentiendas. No lo hice para salvarte. Lo hice porque era lo correcto, lógico y ético que hacer por mi empresa y por las personas involucradas.
Fue una decisión de negocios. Simplemente resultaste ser una beneficiaria de eso. La dinámica de poder entre nosotros había sido fundamental y permanentemente alterada. No se trataba de mi título de trabajo o su nueva humildad. Se trataba de la verdad. La verdad era la nueva fundación. La Junta aprobó oficialmente tu contrato de consultoría esta mañana, le dije mientras me preparaba para irme. Es un término de 6 meses. El salario es más que justo. Es una oportunidad. Una oportunidad para descubrir quién eres sin el título de CEO. Ella solo asintió, incapaz de hablar, y se quedó mirando su café frío. Mientras salía de esa cafetería y entraba al sol brillante y claro de Denver, sentí un peso levantarse de mis hombros que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado cargando durante 30 años. La tormenta había pasado. El suelo estaba lleno de escombros. Pero el aire estaba finalmente, bendecidamente, claro. Los 6 meses que siguieron a la detonación de Pascua no fueron un periodo de sanación dramática al estilo de Hollywood. No hubo abrazos grupales llorosos. No hubo epifanías súbitas. En su lugar, fue un proceso silencioso y meticuloso de reconstrucción. Era como ver un bosque recuperarse lentamente después de un incendio. Nuevos brotes verdes tentativa empujando a través de la tierra chamuscada. El cambio más inmediato y visible fue en el trabajo. Gabrielle, en su nuevo papel como fundadora residente, era una sombra de su yo anterior. Durante las primeras semanas, era un fantasma en la oficina, asistiendo a reuniones pero rara vez hablando, sus contribuciones limitadas a comentarios tersos y perspicaces en un documento compartido. La arrogancia se había ido, reemplazada por una cautela silenciosa y vigilante. Presencié la primera señal real de cambio en una reunión de proyecto unos 3 meses después. La nueva unidad de I+D, construida alrededor de su antiguo equipo central de ingeniería, estaba luchando con un problema complejo de integración. Un ingeniero joven brillante pero dolorosamente tímido llamado Víctor Ramírez, que tenía solo unos años fuera de la universidad, estaba presentando una solución potencial. Su idea era elegante, pero involucraba descartar completamente una pieza fundamental de arquitectura que Gabrielle misma había diseñado años atrás. En los viejos tiempos, Gabrielle lo habría destripado. Lo habría visto como un ataque personal a su genio y lo habría cortado con una serie de preguntas técnicas condescendientes hasta que se retirara en silencio humillado. La vieja Gabrielle se había ido. La nueva Gabrielle escuchó toda su presentación sin interrupción. Cuando terminó, un sudor nervoso perlando en su frente, hubo un largo silencio tenso en la habitación. Todos la estaban mirando, esperando la explosión. Nunca llegó. Esa es una partida radical de mi concepto original, Víctor dijo, su voz calmada y uniforme. Tengo unas 5 objeciones inmediatas basadas en posibles problemas de escalabilidad. Luego, una por una, las enumeró no como ataques sino como problemas a resolver. Sin embargo, concluyó, mirando directamente al joven ingeniero, tu enfoque del procesamiento de datos es más eficiente. Admito que no había considerado eso. Explícame a mí y al equipo tu lógica sobre la cuestión de escalabilidad. Convénceme de que estoy equivocada. La exhalación colectiva en la habitación fue casi audible. Víctor, aturdido pero animado, se lanzó a una defensa apasionada de su idea. Fue un debate real, una colaboración. Gabrielle no estaba defendiendo su ego. Estaba probando una idea para hacerla mejor. Estaba actuando como una ingeniera, no como una reina. Esa noche, un email de ella llegó a mi bandeja de entrada. El asunto era simple, gracias. El mensaje era aún más simple, vi los números finales de los paquetes de retención que estructuraste para el equipo. Fueron más que justos, más de lo que yo podría haberles ofrecido jamás. Gracias por cuidar de ellos. Eso fue todo. Fue lo más cerca que había llegado jamás de admitir que yo había hecho algo que ella no podía. Fue un pequeño paso, pero estaba en terreno sólido. Los cambios dentro de la familia fueron aún más lentos y más incómodos. Durante el primer mes, mis padres y yo nos comunicamos a través de una serie de mensajes de texto tensos y logísticos. Las heridas estaban demasiado crudas para una conversación real. El chat grupal de la familia yacía inactivo, un cementerio digital de tiempos más felices y más ajenos. La primera grieta en el hielo vino de mi padre. Una noche, mi teléfono vibró con un mensaje de él. No era una pregunta o un saludo. Era solo un enlace a un artículo largo del Wall Street Journal sobre reestructuración de deuda corporativa y su impacto en el sector tecnológico. Debajo del enlace había un solo mensaje de 7 palabras: vi este artículo y pensé en ti. Fue un intento torpe y vacilante de conexión. Pero fue más significativo que 1000 cumplidos vacíos sobre el genio de Gabrielle. Fue un reconocimiento. Fue una rama de olivo. Respondí, gracias,
papá. Es un buen análisis. La parte sobre adquisiciones apalancadas es particularmente relevante ahora. Una semana después, me llamó, no envió un mensaje. Llamó. Daniel dijo, su voz vacilante, un contraste marcado con su confianza habitual estruendosa. Es tu padre. Estaba leyendo ese artículo de nuevo, esa parte sobre adquisiciones apalancadas. Tengo que admitir, realmente no entiendo la mecánica. ¿Tienes un minuto? Esperaba que pudieras explicármelo. Me recosté en mi silla, una sonrisa lenta e incrédula extendiéndose por mi cara. Estaba sucediendo. Después de 35 años, mi padre me estaba pidiendo ayuda, reconociendo mi conocimiento. Claro, papá, dije, mi voz cálida. Tengo tiempo. Pasé la siguiente media hora guiándolo a través de los fundamentos de las finanzas corporativas. Escuchó pacientemente, haciendo preguntas agudas y perspicaces. Era el profesor de nuevo, pero esta vez él era el estudiante. Fue una de las mejores conversaciones que habíamos tenido jamás. El camino de mi madre hacia la reconciliación fue más indirecto. Comenzó a llamar a Rebecca una vez por semana, ostensiblemente para preguntarle cómo estaba. Preguntaba sobre su trabajo estresante en el hospital, y luego, muy casualmente, hacía el cambio. Entonces, Daniel debe estar terriblemente ocupado en el trabajo, ese nuevo proyecto suyo suena tan importante. Espero que se esté cuidando. Estaba tratando de construir un puente, pero estaba demasiado avergonzada y apenada para cruzarlo ella misma. Rebecca, con su gracia infinita, siguió el juego. Está muy bien, Margaret, diría. Pero, sabes, realmente deberías preguntárselo a él mismo. Sé que le encantaría contarte todo sobre eso. La nueva dinámica familiar finalmente se cristalizó alrededor del futuro de Gabriel. Su contrato de consultoría de 6 meses se acercaba a su fin. El equipo ejecutivo de Northridge, incluyendo un ahora convertido Marcus Chen, había quedado increíblemente impresionado con sus contribuciones técnicas. Liberada de la carga de dirigir una empresa, era una innovadora pura de alto octanaje. Mónica me llamó a su oficina. Queremos mantenerla, dijo sin rodeos. Queremos ofrecerle una posición de tiempo completo, no como gerente. Dios, no. La queremos como ingeniera principal, trabajando en problemas de próxima generación. Es un descenso en título, pero es donde puede proporcionar más valor. ¿Qué piensas? Creo que es el trabajo para el que nació, dije sin dudar. Gabriel aceptó la oferta. Unas semanas después, ella y yo estábamos en la cafetería de la empresa, tomando café antes de una revisión importante de proyecto. Se estaba convirtiendo en un ritual para nosotros. Nuestras conversaciones eran principalmente sobre trabajo, un terreno seguro y neutral. Pero la vieja tensión se había ido, reemplazada por un respeto cómodo y profesional. Sabes, dijo, revolviendo su latte y mirándome con una sonrisa irónica y autoconsciente. Papá trató de explicarme tu trabajo el otro día. Usó la frase, apalancamiento sinérgico, 3 veces. Estoy bastante segura de que piensa que es un tipo de yoga. Solté una risa real y sin fuerza. Me preguntó sobre eso. Creo que se suscribió al Wall Street Journal ahora. Está intentando. Lo está, dijo, su sonrisa desvaneciéndose en algo más pensativo. Creo que durante tanto tiempo, volcó todas sus propias ambiciones no cumplidas en mí, todas las cosas que deseó haber sido. Y creo que pasé el mismo tiempo proyectando todas mis inseguridades en ti. Levantó la vista de su café, su mirada clara y directa. Fue perezoso y fue cruel. Lo siento, Daniel. No fue una disculpa dramática. No hubo lágrimas. Fue silenciosa, simple y honesta. Fue el sonido de la última pieza rota encajando en un lugar nuevo y más saludable. Lo sé, dije. Está bien. El niño dorado y el chivo expiatorio finalmente se habían retirado. En su lugar estaban solo un hermano y una hermana resolviéndolo. Ha pasado más de un año desde la gran rendición de cuentas del domingo de Pascua. A veces se siente como si hubiera ocurrido hace toda una vida, en una familia diferente, a una versión diferente de mí. La historia de lo que mi amigo Jason cariñosamente llama la implosión de la familia Walsh se ha asentado de un evento traumático a una pieza fundacional silenciosa de nuestra nueva historia. La adquisición de $42 millones, una vez fuente de tanto tumulto, ahora se enseña como un caso de estudio en el programa de entrenamiento gerencial de mi empresa. Se presenta como un modelo de cómo adquirir e integrar exitosamente un activo tecnológico mientras se reestructura el liderazgo. La división de logística de drones, construida sobre la tecnología de Bitewave, es una de las unidades de crecimiento más rápido y rentable de Northridge.
una unidad que, en la última revisión trimestral, fui promovido para liderar. La nueva promoción vino con un salario y opciones de acciones que una vez estuvieron más allá de mis sueños más salvajes. Pero la compensación real no estaba en el cheque de pago. Estaba en la realidad silenciosa y diaria de ser respetado por mi competencia. Estaba en Mónica Reyes pidiendo mi opinión y realmente escuchando la respuesta. Estaba en Marcus Chun llamándome para asociarnos en un nuevo proyecto, diciendo, necesito tu cerebro en esto. Mi relación con mi familia ha encontrado su nueva normalidad. No es un cuento de hadas. No es perfecto. Todavía hay momentos ocasionales de incomodidad, los ecos fantasmales débiles de viejas dinámicas. Pero está construida sobre la verdad, no sobre una ilusión compartida. Mi papá me envía artículos de revistas de negocios, y nuestras llamadas ahora son debates sobre tendencias del mercado y estrategia corporativa. Se jacta a sus amigos profesores jubilados sobre su hijo, el genio de los negocios. Mi madre, por su parte, ahora orgullosamente le dice a su club de lectura que soy un ejecutivo clave en una gran empresa tecnológica. Me ve ahora, no como un apéndice de mi hermana, sino como yo. Gabriel está, por todas las cuentas, más feliz de lo que jamás la he visto. Liberada de la presión aplastante y autoimpuesta de ser una CEO, es una fuerza de la naturaleza como ingeniera principal. Es como una artista de clase mundial que finalmente ha recibido las mejores pinturas y un lienzo ilimitado. Está liderando un nuevo proyecto de I de ahora, algo aún más ambicioso que su primer modelo de visión. La semana pasada, presentó su propuesta inicial a mí y al equipo ejecutivo. Fue deslumbrantemente brillante. Cuando aprobé su presupuesto inicial sin dudarlo, capturó mi mirada desde el otro lado de la mesa de la sala de juntas pulida y me dio un pequeño asentimiento, casi imperceptible. Fue una mirada de gratitud pura y profesional. Fue todo lo que necesitaba decirse entre nosotros. A veces, cuando estoy sentado en mi oficina tarde en la noche, las luces de la ciudad de Denver extendidas ante mí como una alfombra de estrellas caídas, pienso en lo que estuve buscando todos esos años. Durante tanto tiempo, pensé que estaba desesperado por la aprobación de mi familia. Pensé que quería sus aplausos, su reconocimiento. Pasé décadas midiendo mi propio valor contra su escala profundamente defectuosa y sesgada. Pero estaba equivocado. Nunca se trató de su aprobación. Lo que realmente quería era respeto. Primero y ante todo, de mí mismo. Y la lección más crucial que aprendí es que no puedes obtener autorrespeto subcontratándolo. No puedes tenerlo delegado o otorgado. Tienes que ganártelo. Te lo ganas haciendo tu trabajo con integridad, siendo escrupulosamente ético cuando nadie está mirando, eligiendo lo correcto difícil sobre lo incorrecto fácil. Te lo ganas conociendo tu propio valor con tal certeza que se convierte en un núcleo inquebrantable, inmune a las opiniones de otros. La gran ironía es que en el momento en que dejé de necesitar su validación fue el momento en que finalmente la obtuve. Mi familia no me dio mi valor. Simplemente finalmente, después de 35 años, aprendió a ver el valor que había estado ahí todo el tiempo. ¿Y la mejor parte? La mejor parte es que ya no los necesito. Mi sentido de valor es mío. No está abierto a negociación. Y es el activo más valioso que jamás poseeré. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia o en el trabajo? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Y no olvides dar like y suscribirte para no perderte lo que viene después.